Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a una charla más en Tardes de ASRAE, el capítulo estudiantil de la Universidad Santo Tomás. El día de hoy estamos acompañados por el ingeniero Julián Álvarez. Él es ingeniero mecánico con más de 20 años de experiencia en HVAC. Es propietario de una compañía de servicios de ingeniería y es el líder del CTTC, capítulo de Colombia. Entonces, ingeniero Julián, buenas tardes, bienvenido y somos todo oídos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por esa presentación y además por la invitación a este espacio de transferencia de conocimiento y de transferencia de tecnología que lideran ustedes como Student Branch, lo cual me parece una iniciativa magnífica porque creo que cumplimos con ese propósito de crear un ambiente pues, o una sociedad diferencial, ¿cierto? Una sociedad pues con, eh, con unas capacidades de todos los estudiantes y de todos los profesionales que atienden estos espacios bueno, dan un diferencial en el tema de ingeniería. Entonces, en ese sentido, pues muchas gracias por la invitación, me honra estar aquí, gracias a Caire, gracias a ASRA de Capítulo Colombia y a ustedes, Universidad de Santo Tomás, pues por esta iniciativa que me parece muy interesante. Entonces, sí, en ese sentido, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre qué es el cloud, qué es la nube. Creo que todos hemos hablado, escuchado hablar de eso en los últimos tiempos. Se ha puesto muy de moda a todos los niveles. Me refiero desde el punto de vista privado, desde el punto de vista particular de personas, desde el punto de vista público de empresas. Siempre todas hablan del cloud y la idea es hablar un poco de eso el día de hoy. Entonces, en ese sentido, además de lo que comentaba ahorita cuando me presentaban, pues tenemos experiencia en trabajar en este tema, ¿cierto? Mi profesión es ingeniero mecánico con una gerencia, con una especialización en gerencia de proyectos y durante los últimos años hemos trabajado muy enfocados en temas de cloud, en temas de data center, pues que es el otro nombre que también le damos a estos espacios. Ahorita hablamos un poco más de ellos. Y en mis principios como ingeniero, pues también me desempeñé mucho en la parte mecánica de enfriamiento y acondicionamiento de aire para diferentes tipos de negocios, ¿cierto? No solamente para el cloud como lo estamos haciendo ahorita, sino que antes teníamos, pues, o tratamos mucho temas de grandes superficies, almacenes de grandes superficies, centros comerciales, edificios de oficinas y todo esto. Y bueno, en ese sentido, el día de hoy queremos contarles un poco en qué consiste el cloud y también asimismo mostrarles también pues enfocarnos en todo lo que es mecánico de aire acondicionado, teniendo en cuenta que este es un espacio liderado pues por la Universidad de Santo Tomás en cabeza de la Facultad de Ingeniería Mecánica pues que lideran y que lidera Dionisio y todo su equipo de trabajo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar primero un poco de un contexto, ponerlo en contexto qué es el cloud, qué es un data center. Después vamos a hablar aire acondicionado, por qué aire acondicionado para centros de datos y por qué para el cloud. También ya pasamos a hablar un poco de estándares, cuartos de respaldo que también hacen parte del cloud y vamos al final a dar como un ejemplo práctico de un proyecto que ya hemos realizado con el fin de que puedan ver cómo funciona este tema. En ese sentido y teniendo en cuenta que solo tenemos 2 horas, pues van a haber temas que vamos a pasar un poco más rápido. Si tienen preguntas, bienvenidas. Lo otro es que también me gustaría que la conversación y la conferencia fuera o se haga de manera interactiva. ¿A qué me refiero con eso? O sea, están totalmente invitados a participar y me encantaría pues poder también saber con quién estoy interactuando, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, sería magnífico y estamos por acá dispuestos a resolverlas. Entonces, lo primero que quiero comentarles es entonces lo referente bueno, qué es el cloud, ¿cierto? ¿Qué es un data center o qué es la nube? En ese sentido, es una definición que hemos escuchado, como les decía hace un momento, en diferentes entornos, ¿cierto? Creo que acá
todos tenemos Facebook o como mínimo tenemos correo electrónico o tenemos Instagram. Toda esta información está guardada en alguna parte, ¿cierto? Esta parte se llama la nube, pues la conocemos de manera comercial como la nube. Sin embargo, lo importante es que puedan saber ustedes que esas nubes no están en la nube, ¿cierto? Esas nubes están instaladas acá en la Tierra, ¿cierto? Esas nubes son unas bodegas, las cuales tienen la capacidad de recibir servidores de alta capacidad de procesamiento, almacenamiento y demás, en los cuales se aloja toda esta información a la que accedemos, ¿cierto? En ese sentido, esta nube puede ser una nube privada, hay nube privada, hay nube pública, ¿cierto? ¿A qué nos referimos con eso? La privada puede ser las nubes que tiene IBM presta, IBM, Oracle, Global Crossing, son empresas que se dedican a tener nubes que se les prestan servicios a empresas, a grandes empresas del país, como pueden ser Bancolombia, Grupo Nutresa, como pueden ser los principales bancos, Scotiabank y demás. Entonces ellos lo que hacen es, tienen estos centros de datos donde almacenan y procesan la información para terceros. Esa es la que conocemos como la nube privada, ¿cierto? Nube para algunas empresas particulares. La otra nube que tenemos también es la nube pública. ¿Qué significa la nube pública? La nube pública es la nube que tenemos acceso a través, por ejemplo, de Gmail, con cuentas Gmail, Facebook, Instagram. Son cuentas que solo una persona particular, así como ustedes o como yo, pues no requieren nada, no requiere pagar, no requiere ningún contrato de servicios y demás. Y en ese sentido, ellos te permiten que tú puedas interactuar con sus apps, ¿cierto? ¿A qué nos referimos eso? Con Instagram, con Facebook. Y toda esa información de ustedes está quedando guardada allá en la nube. Por eso no sé si ustedes vieron hace un tiempo que Facebook y WhatsApp nos envió una notificación donde nos decía que teníamos que aceptar un contrato, pues o que teníamos que aceptar un acuerdo con ellos donde ellos nos decían, toda la información de ustedes que esté en los servidores de Facebook, de WhatsApp, es propiedad de Facebook y WhatsApp. Y el que no aceptara eso no podía seguir disfrutando de ese servicio. ¿Por qué? Porque detrás de Facebook y WhatsApp, por ejemplo, un potencial negocio grandísimo, el cual se refiere a analytics para analizar qué quiere la gente, qué quiere comprar, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Además de eso, las imágenes, al ser propiedad de ellos pueden estarlas usando donde quieran con temas publicitarios, pueden venderlas, pueden utilizarlas con imágenes que sean muy ganadoras, imágenes que sean muy llamativas, ellos las podrían usar. Entonces, en ese sentido, esa sería una nube pública, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre una y la otra, cierto? Principalmente es que los contratos de alquiler o los contratos de arrendamiento de estas nubes, ¿cierto? Sea por cualquiera de las metodologías que existen, que puede ser colocation, puede ser hosting, puede ser entregar el servicio como tal completo. Todo este tipo de contratos se diferencian entre la nube privada y la pública, ¿cierto? La pública no se requiere un contrato mayor, en la privada sí, pero asimismo son las garantías, o sea, quien accede a las nubes privadas, ellos tienen los contratos de confiabilidad y redundancia, que ahorita los vamos a ver un poco más adelante, pues qué significan estos conceptos, los cuales obligan al prestador del servicio a tener una continuidad en la operación. ¿Qué significa eso? Aquí les pongo un ejemplo claro. Si Facebook se cae, pues claramente es crítico para todos los usuarios de Facebook, o sea, para el público en general, pero de todas formas no van a haber pérdidas muy grandes, pues porque ¿cuál es la restricción? Pues que nosotros entremos a nuestras cuentas a poder ver o acceder al Facebook, pero eso no va a ser grave, pues, ¿cierto? Sin embargo, si se cae una nube, por ejemplo, de un banco como Bancolombia, Bancolombia, ¿cuántas transacciones puede hacer en un minuto en todo Colombia? O sea, son cantidades de transacciones y esas transacciones ellos las cobran de alguna u otra manera. Y en ese sentido, el hecho de que ellos no puedan tener esa nube disponible en todo el tiempo, eso generan pérdidas muy grandes para las compañías. Entonces, estas compañías como Bancolombia o, por ejemplo, un éxito también, ¿cuánto está facturando en todos sus cajeros o en todas sus cajas en un momento? Si ellos pierden la comunicación y la capacidad de facturar por algún motivo, o sea, la conexión con ese software de facturación, eso va a generar unas pérdidas muy grandes para la compañía. Entonces, en ese sentido,
la diferencia principal entre una nube pública y una nube privada es que la nube privada tiene una confiabilidad mucho más grande y quien presta estos servicios, ya sea una nube propia o una nube alquilada, pues tiene que tener unos índices de continuidad muy grandes. Como les decía inicialmente, he tenido la oportunidad de interactuar con este tipo de negocios ya en los últimos 10 años y les puedo asegurar que cuando una nube de estas falla, genera movimientos en el mercado que se pueden ver reflejados, podría ser en la bolsa de valores, por ejemplo, ¿cierto? Hacer que las acciones suban, las acciones bajen de algún servicio de alguna empresa de estas, en el caso de perder confiabilidad. ¿Qué significa eso? No sé, una empresa como Ecopetrol, por ejemplo, pautan en la bolsa de valores de Colombia. Y en ese sentido, si la comunicación o tienen algún problema que tenga que ver con la operación también, porque ellos, la operación de sus pozos petroleros también las tienen en servidores, los cuales están conectados de alguna u otra forma con servidores principales con la nube. Si tienen problema con esto, pues se ven reflejados en la parte de procesamiento, de generación de petróleo, y esto hace que las acciones empiecen a moverse. Entonces, en ese sentido, esa es la importancia y la diferencia entre una nube privada y una nube pública. Entonces, como les decía, una nube es un centro, lo que conocemos también como un centro de datos o un data center, el cual es un espacio físico que aloja racks y a su vez servidores. ¿Qué es un rack? Como pueden ver en la pantalla, un rack es... vamos a ver si aquí me deja darles bueno, el rack es como todo este espacio que ven acá de verde, todo este espacio es como el rack, eso es como decir un Nevecom, es más o menos del tamaño de un Nevecom. Y en ese rack se alojan servidores, que los servidores son estos otros que están aquí más pequeños, o sea, todos estos son servidores, todos estos pequeñitos son servidores, un rack, hay rack de 24, de 48 posiciones de servidores. En ese sentido, ese servidor es como decir un computador muy potente, o sea, un computador que tiene la capacidad de almacenar o procesar información. Entonces, eso básicamente es lo que es un centro de datos. ¿Quién regula estos espacios o quién determina que estos espacios, qué características tienen? Principalmente para Latinoamérica, hay docentes quienes lideran todo este tema de regulación en centros de datos. ¿Regulación qué significa? Les hablaba anteriormente que los centros de datos deben tener unas condiciones de confiabilidad y redundancia, de acuerdo a lo que vamos a hablar ahorita, según el tipo de negocio, ¿cierto? Si es un negocio privado, pues requiere unos índices de continuidad muy grandes, si no, no. Y en ese sentido, estos docentes que tienen acá, ICREA o Aptime Institute, son dos entidades, una de mexicana, y ICREA es una entidad mexicana, pues, o nació en México. Aptime Institute es una entidad americana de Estados Unidos, las cuales se han dedicado a calificar la confiabilidad o a calificar o a certificar los centros de datos con el fin de, cuando un cliente quiera acceder a un servicio de un centro de datos, de una nube, él pueda saber a qué está accediendo, ¿cierto? Si esto sí es tan confiable o no es tan confiable. Esa confiabilidad se define en varios niveles, que ya los miramos en un momento, y de acuerdo a esos niveles se puede lograr eso. Un segundo, por favor, yo reviso que mi computador, al parecer, no está cargando, qué pena. Qué pena. Vamos a ver si logramos conectarlo, sí. Ya lo tenemos conectado. Ofrezco disculpas por este lapsus. Entonces, en ese sentido, estas dos entidades que tenemos en pantalla, ICREA y Aptime Institute, son entidades que se dedican a eso, a calificar los data centers de acuerdo a estos parámetros, ¿cierto? El primer parámetro es confiabilidad, el segundo parámetro es disponibilidad, ¿cierto? Y el tercero es mantenibilidad. ¿Qué significa confiabilidad? O sea, confiabilidad es un indicador del tiempo de operación del data center, ¿cierto? Básicamente es una característica que puede medirse con indicador de gestión, el indicador más ampliamente utilizado para denotar la confiabilidad de un dispositivo componente del sistema es el tiempo promedio entre fallas. O sea,
¿Qué significa eso? Si logramos tener 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año, sin ninguna falla, esto significa que este data center es altamente confiable, ¿cierto? Entonces ellos hacen unas evaluaciones estadísticas, los cuales pueden determinar los data centers con diferente nivel de confiabilidad. Lo mismo, otro indicador que también es fundamental en este proceso es disponibilidad, el cual permite mostrar el promedio de tiempo en porcentaje que un componente o sistema permaneció operativo durante un periodo de tiempo base, ¿cierto? Entonces, esto ya es un porcentaje. El 100% de disponibilidad sería que estuvo disponible algún componente del sistema al 100% o estuvo disponible el 50% o el 40% o el 90% o el 80%, lo que corresponda. Eso es lo que determina la disponibilidad. Y el tercero es la mantenibilidad. ¿Qué significa la mantenibilidad? Es la capacidad de poder hacer mantenimiento a los sistemas que respaldan el data center, que ya miramos ahorita cuáles son, sin que estos salgan de operación, ¿cierto? Sin que la disponibilidad del procesamiento y el almacenamiento de información se pierda. Estos conceptos surgen principalmente por todo lo que corresponde a tema de IT, de informática, ¿cierto? De servidores. De ahí surgen estos conceptos y ellos lo utilizan muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que estos conceptos han sido ya a la parte mecánica, eléctrica, que ya hablamos un poco, también se migraron con el fin de poder tener no solo la medición de la confiabilidad desde el manejo de la información, sino también desde el respaldo eléctrico, mecánico, civil, automatización, redes contra incendio, que se haga sobre estos servidores para así poder lograr la continuidad de la operación. Porque de nada sirve tener un servidor con la información guardada, pero que no esté prendido. Es lo mismo que un computador. Un computador puede estar desconectado, ¿cierto? Puede estar apagado y él guarda la información ahí. Sin embargo, al estar apagado y al no tener energía, como vieron hace un momento, supongamos que ahorita se me apaga el computador. Ustedes vieron que no tenía energía. Se me apaga el computador, se acaba todo, ¿cierto? Pues se acaba toda esta presentación porque la presentación sigue guardada, pero pierdo la capacidad de conectarme, pierdo la capacidad de presentar la información y no tendría disponibilidad, no tendría confiabilidad en mi computador. Lo mismo pasa con un tema de servidores. ¿Qué se quiere en un servidor, por ejemplo? ¿Qué se espera con este nivel de confiabilidad que lo acabamos de saber a continuación? O sea, con las calificaciones, es que yo pueda estar haciendo esta presentación, pero pueda tener un computador de respaldo por si a este computador le pasa algo, se daña la batería, se daña el disco duro, el otro pueda trabajar. Y asimismo hacerlo con la energía. Si tenemos energía de una UPS, pues tener otra UPS en respaldo, que es lo que vamos a mirar a continuación. Entonces, en ese sentido, los data centers se califican por, como pueden ver, por este nivel de seguridad del data center. En ICREA tenemos 5 niveles, tenemos el nivel 1, 2, 3, 4 y 5, y en Uptime Institute tenemos 4 niveles, el Tier 1, Tier 2, Tier 3 y Tier 4, que es el más confiable. El 4 y el 5 son los data centers de mayor confiabilidad, mayor disponibilidad y mayor mantenibilidad. El Tier 1 y el ICREA 1 son los data centers más sencillos que no tienen confiabilidad, no tienen tanta disponibilidad y no tienen tanta mantenibilidad. Básicamente, eso es lo que hace la entidad que regula estos espacios como los centros de datos. No sé si hasta este momento tengan alguna inquietud, alguna pregunta o todo esté muy claro. Bueno, creo que todo está muy claro porque creo que nadie está levantando la mano. Todo muy claro. Ok, gracias Dionisio, gracias. Bueno, entonces, en ese sentido, volvamos acá a la presentación. La tengo, es esta. Listo. El siguiente, entonces, vamos a hablar un poco ya de los conceptos, del concepto de redundancia, ¿cierto? Que ese concepto de redundancia es lo que nos va a determinar estos indicadores que son confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. Entonces, vamos a hablar de ese concepto. La redundancia es el principio, la redundancia
el principio de redundancia es proporcionar un cambio de funcionalidad a un componente en espera o de respaldo en caso de que falle un componente primario. Esto ocurre automáticamente o manualmente sin que se genere afectación a la operación. Entonces acá pongo un ejemplo y es el siguiente. En nuestro carro nosotros tenemos una redundancia en llantas, por ejemplo, generalmente. ¿Qué significa eso? Que el trabajo que tiene que hacer el carro de nosotros es, por ejemplo, ir de acá a Chía, por poner un ejemplo, ¿cierto? Es el trabajo que tiene que hacer el carro. En ese sentido, nosotros tenemos una llanta de redundancia. Nosotros podemos andar solamente con 4 llantas. Sin embargo, tenemos una quinta que está guardada en la maleta porque, por si en algún caso falla alguna de las que tenemos, podamos cambiarla y así llegar a Chía. Entonces, en ese sentido, ese sería un nivel de redundancia N, un nivel de redundancia N más 1. N más 1 por componentes. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo 4 llantas, son las llantas N, ¿cierto? Pero si me falla una, tengo una adicional para que el carro llegue a Chía. Entonces se podría chuzar una llanta y llego a Chía, ¿cierto? Sin embargo, hay otro concepto que es el 2N. ¿Qué significa 2N? 2N significa ya, el N sería el total del elemento como tal, o sea, del carro. O sea, serían las 4 llantas. ¿Qué sería 2N? Entonces necesito 4 llantas para llegar a Chía, pero llevo en la maleta otras 4. Por si en algún momento fallan las 4, yo pueda llegar a Chía sin ninguna preocupación. Entonces, este es el concepto de redundancia. El N una redundancia cero, o sea, no tenemos sino lo necesario para operar. N siempre se refiere a lo necesario para operar. Puede ser por componentes o puede ser por la suma de todos los componentes como por sistema. ¿A qué me refiero? Un carro es un sistema que tiene 4 llantas, o sea, tiene 4 componentes. Entonces, puede ser el carro como sistema o puede ser las 4 llantas como componentes. Entonces, N se maneja de esa forma, ¿cierto? En ese sentido, la condición N es la más básica, donde solo tenemos las 4 llantas y el carro. No tenemos la llanta de respaldo o la llanta de repuesto. Sin embargo, en la medida que empecemos a subir N más 1, 2N, 2N más 1, ¿qué significa? Que vamos a tener más llantas de respaldo guardadas. Entonces, en ese sentido, lo mismo funciona con el concepto de la nube, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la nube y la nube es el simbolito, la nube, perdón, es el simbolito que tenemos acá en la mitad, el simbolito naranja que tenemos en la mitad. Y esa nube se comunica con toda la sociedad a través de 2 canales. Acá están todas las personas. O sea, estos canales que tenemos aquí es lo que conocemos como el Internet. Estas lineecitas que están acá son las líneas que conocemos como el Internet. Estos servicios de Internet los entregan unas empresas en el mercado que se llaman carrier, ¿cierto? Que son empresas tales como las que conocemos nosotros, Claro, Movistar, Telefónica. Es más, en este momento estamos en las instalaciones de una de ellas haciendo una intervención en su sistema de aire acondicionado con el fin de lograr esa continuidad en estas lineecitas que tenemos aquí. O sea, ellas se encargan todo lo concerniente a comunicación. Entonces acá tenemos la nube y tenemos comunicación por 2 lados. Esta nube también puede ser doble. Podemos tener una nube aquí en Bogotá y tener otra nube, un espejo en Medellín, por ejemplo. Eso se los exigen a los bancos acá en Colombia por ley. Ellos tienen que tener un respaldo de la información acá en Colombia. ¿Por qué? Porque ellos están guardando información, si bien es información, es un servicio privado, pero es información del público. ¿A qué se refiere? Y además de información es dinero, ¿cierto? El dinero se administra a través de estos centros de datos. O sea, ¿qué pasa el día de hoy? La moneda es un tema de confiabilidad. O sea, no significa que si el Banco de la República dice que tiene o Bancolombia, por ejemplo, dice que tiene 1.000 millones de pesos moneda oro, ¿cierto? Pesos colombianos, moneda oro, que es como lo manejamos acá en Colombia, no significa que esa plata que esa cantidad de oro la tengan guardados ellos allá en sus bodegas. Eso no es así. O sea, es un tema de confianza y es un tema de ellos manejan la información y puede ser que esa plata no esté totalmente en poder de Bancolombia, sino que la tengan prestada a clientes, ¿cierto? Entonces ellos lo que hacen es administrar ese dinero y ese dinero físicamente no está en ninguna parte.
Sin embargo, de manera informática, sí está guardado en todos sus servidores y por eso ustedes entran a su página de internet de Bancolombia, Scotiabank, Colpatria y demás, y ustedes pueden ver que tienen ahí 10 millones de pesos, que tienen 20, 30, 5, lo que corresponda, y esa plata está pues de manera, digamos que de manera digital se ve ahí. Físicamente la plata no está guardada toda, o sea, la totalidad no está guardada físicamente. Entonces, en ese sentido, a los bancos acá en Colombia les exigen que tenga redundancia desde la nube como tal, o sea, como le hablamos de un momento aquí, desde este simbolito que tenemos en naranja, que es la nube, tienen una redundancia. Y ellos tienen la información corriendo en paralelo en dos data centers que tienen que estar separados 50 kilómetros como mínimo uno entre el otro, ¿cierto? Entre las dos nubes, entre los dos data centers, con el fin de si hay un temblor o pasa algo en uno, el otro asuma toda la información que está administrando. Entonces, eso pasa desde la nube, pero asimismo pasa desde el Internet, como les mostraba hace un momento, que son los cablecitos estos que tenemos acá, y aquí ya está toda la sociedad. O sea, aquí en estos edificios estamos toda la sociedad ya correspondiente. Además de eso, entonces, también tenemos, ¿qué se quiere en un data center? Que logremos tener también doble red. ¿Qué significa doble red? Acá en Bogotá, el suministro de red eléctrica la da Codensa generalmente, pues, es como el principal vendedor de energía. En Medellín, empresas públicas de Medellín y así sucesivamente, pues de acuerdo a la ciudad que corresponda. Entonces, cuando ustedes van, por ejemplo, en la casa de ustedes van a realizar la casa de ustedes llaman para que les pongan un circuito de Codensa, por ejemplo. Y ese circuito está pegado a la subestación. Si supongamos que estamos en Cedritos hay una subestación principal y de ahí desde esa subestación energizan su casa. Pero esa subestación está a su vez alimentada desde la distribución general de Isagen o de ISA a nivel nacional, que está alimentada de una hidroeléctrica que puede ser, no sé, Hidroituango, por poner un ejemplo. Entonces esa subestación está alimentada desde Hidroituango. Sin embargo, desde los data centers se espera y lo ideal es que se busque otro circuito de red de otra subestación que esté energizada de otra hidroeléctrica con el fin de lograr redundancia. Entonces, en ese sentido, la red y tener redundancia en red significa esto y es muy común ver eso, ver centros de datos que tienen dos entradas de red. Tienen una entrada de una subestación y otra entrada de otra subestación con el fin de, si falla una, la otra puede asumir todo lo que corresponde a la operación del centro de datos. Además de eso, entonces también tienen generadores. ¿Qué significa eso? Si la red falla, supongamos que fallan las dos redes, falla la de Hidroituango y falla la de Hidrosogamoso, por ejemplo, que son dos subestaciones, dos hidroeléctricas, dos subestaciones, y una catástrofe tan grande que fallaron las dos. Entonces, el data center puede llegar a tener dos doble bus de generador, ¿cierto? Un generador A, un bus de generadores A, que asuma toda la operación del data center, o un bus de generadores B que asuma toda la operación del data center. ¿Qué significa eso? Que uno es redundante del otro. Entonces podemos estar en un generador, pero aún así falla ese generador, pues el otro puede asumir la totalidad de la carga. Lo mismo pasa con unos elementos que se llaman, bueno, esos generadores son, pues, no, de pronto no fui muy explícito en esto, muy detallado. Los generadores son unas máquinas electromecánicas, las cuales tienen unos motores a combustión interna, o sea, como el motor de un camión, que en el eje del motor tienen conectado un generador eléctrico, ¿cierto? Que un generador eléctrico básicamente es como un motor, ¿cierto? Un motor eléctrico, que lo que hace es, este motor diésel o este motor a combustión interna, que es netamente mecánico, él prende, empieza a girar y al girar el devanado del motor con los imanes y con todo lo que tiene él genera energía. Entonces, en ese sentido, eso es lo que hacen los generadores y entendiendo pues que acá también están estudiantes con nosotros, por eso quiero ser tan detallado en ese punto. Tenemos el tema de UPS. Entonces, una UPS es un sistema de poder ininterrumpido. Perdón. Eso es lo que es una UPS. ¿Qué significa? Ellas tienen dos responsabilidades. Tienen la responsabilidad de la onda sinusoidal que entregan los generadores o que entregan las hidroeléctricas acá en Colombia o que entrega la fuente de energía.
es una onda sinusoidal, que creo que todos la han escuchado. Esa onda no es perfecta, esa onda es como, si ustedes ven un osciloscopio, esa onda es como llena de piquitos, es como llena de piquitos, o sea, no es una onda perfecta como la que nos podría entregar una función seno o una función coseno, que ella entrega una onda, si ustedes la dibujan, es una onda totalmente perfecta. Aquí no, ella se acerca a esa onda, pero tiene un montón de piquitos. Esos piquitos no le hacen bien a los servidores, no le hacen bien a los equipos. Entonces, lo que se busca con estas UPS es a través de unos diodos y unos transistores, corrigen esa onda y vuelven esa onda que es llena de piquitos, la vuelven una onda totalmente perfecta, ¿cierto? Y esa onda perfecta, y eso es lo que llamamos calidad de energía, eso es lo que una de las funciones de las UPS es entregar esa onda perfecta a los servidores para que los servidores no se vean, aporreados o no operen bien pues con base en lo que requieren. Eso es lo primero. Lo segundo que hacen las UPS es lo que corresponde al tema de almacenamiento de energía. O sea, como podemos ver aquí en pantalla, ellos tienen unos bancos de baterías también. Entonces, en el caso que se vaya la energía, esta UPS puede respaldar la carga del data center por 5, 10, 15 minutos, de acuerdo al nivel de confiabilidad del data center, mientras que los generadores arrancan y se ponen en línea. ¿Qué pasa? Los generadores no se ponen en línea de manera inmediata. Un generador tradicional, estamos hablando de un generador tradicional, ahora en el mercado hay unos generadores, se me va el tipo en este momento, pero unos generadores que están en línea con la red. Generadores tienen un volante de inercia y se llaman generadores inerciales, si mal no me equivoco. Esos generadores están en línea con la red. Entonces, cuando falla la red, ellos siguen generando de manera automática por un tiempo. Sin embargo, supongamos que tienen un generador tradicional, entonces cuando falla la red, en ese momento, mientras que el generador entra, podemos las UPS soportar la carga de los servidores por entre 15 minutos es lo general que se dimensionan todas las baterías, mientras que entran los generadores. Y estos generadores tienen unos almacenamientos de combustible que pueden tener hasta 24, 48 horas, 96 horas en combustible. Entonces es como una estación de gasolina que está en el data center con todo el combustible almacenado en ella para que así pueda entregar toda la disponibilidad que requiera combustible y asimismo operar los generadores. Entonces esas son las UPS. Además de eso, también tienen aire acondicionado de respaldo, ¿cierto? Como ustedes pues ustedes lo pueden percibir, el computador que ustedes tienen, donde están conectados todos ustedes, si ustedes le ponen la mano por un ladito, ustedes van a ver que él empieza a tirar un poquito de calor, o sea, él empieza a calentarse. Es más, hay unas bases que se ponen para recibir el computador, las cuales tienen unos ventiladores detrás. Ellos lo que ayudan es a refrigerar todos los transistores, todos los diodos, todos los elementos de los circuitos de las tarjetas del computador para que así mismo pueda operar. Es más, los computadores tienen unos ventiladorcitos pequeños. En ese sentido, como les decía anteriormente, acá los servidores tienen unas capacidades de almacenamiento y de procesamiento grandísimas, o sea, pueden ser un solo servidor, puede ser 100 computadores o 1000 computadores, es una cosa exageradísima de acuerdo al tipo de servidor que tengan. Entonces, asimismo pueden imaginarse ustedes cuál es la capacidad de calor o cuál es la disipación de calor que estos equipos tienen. Entonces, en ese sentido, por eso tenemos estos elementos que son los aires acondicionados que nos refrigeran todo lo concerniente a los servidores. Entonces, también es redundante, también puede ser N+1, N+2, 2N, de acuerdo a la necesidad que se tenga. Entonces, por ejemplo, este es el ejemplo claro que tenemos aquí de una redundancia 2N. Como pueden ver, tenemos un N completico por aquí, red, generadores, UPS y aire acondicionado, que soportan este cloud, pero por el otro lado también tenemos aire acondicionado, UPS, generadores y red. Eso es una redundancia completica 2N, ¿cierto? Entonces, creo que a este momento pues hemos conocido un poco de qué significa el concepto de redundancia. ¿Alguna inquietud hasta el momento? ¿O está todo claro?
Bueno, veo que está claro. Entonces, sigamos por acá. Bueno, entonces ahora el por qué aire acondicionado para los centros de datos, ¿cierto? Y qué tipo de aire acondicionado es el que vamos a usar en los centros de datos. Ya ahora vamos a empezar, ya hablamos un poco del contexto, ¿cierto? O sea, de los data centers, redundancia, cloud, todo esto, ya lo tenemos un poquito claro. Ahorita vamos a empezar a ahondar un poco más en detalle aire acondicionado para centros de datos. ¿Por qué aire acondicionado? Primero porque la Universidad de Santo Tomás está haciendo la invitación a este espacio en cabeza de la ingeniería de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la universidad, y en ese sentido pues creo que uno de los componentes mecánicos que mayor visibilidad y es de los más importantes en este proceso de centros de datos es el aire acondicionado. Entonces es la primera razón que vamos a empezar a hablar un poco más en detalle. Además de eso, sí, adelante, ¿hay alguna inquietud? Creo que por alguien se le abrió el micrófono. Ok, no fue que se abrió el micrófono. Lo segundo, también esta invitación está siendo hecha por ACAIRE, por ASRA de Colombia, quienes son entidades que se dedican en Colombia ACAIRE y a nivel global ASRA, a tratar temas muy concernientes con el aire acondicionado, entre otros, pero no es el único, pero es uno de los principales, aire acondicionado y refrigeración, ventilación y demás. Entonces, por eso queremos el día de hoy, pues como transferirles y llevarles información referente al aire acondicionado, porque pudiésemos haber hablado de generadores o de UPS o de servidores, pero no, lo vamos a hacer hoy en aire acondicionado y ya vamos a enfocarnos a hablar un poco en detalle de aire acondicionado al respecto. Entonces, lo primero que tiene que tener un aire acondicionado disponible para poder acondicionar un centro de datos es capacidad de control de temperatura debido a la carga calórica que generan los servidores. Como pueden ver, aquí tenemos el servidor, o sea, estamos representándolo en un teléfono y creo que eso les ha pasado a todos también, que han visto que los teléfonos cuando los usan mucho, ellos se ponen calientes. Entonces ese calor empieza a disiparse al espacio, entonces necesitamos un aire acondicionado que nos ayude a disipar la carga calórica por equipos. Pero también hay cargas calóricas locativas. ¿A qué nos referimos? O sea, en un centro de datos está, como les dije anteriormente, está en una bodega. En una bodega la cual tiene iluminación, la cual tiene personas, la cual tiene transferencia de calor por paredes, por techos, por pisos. Y en ese sentido, toda esta carga calórica pues tiene que ser controlada por un equipo que tenga dicha capacidad. Entonces, por eso, una de las principales razones de por qué requerimos aire acondicionado en un data center es por estas, por carga calórica de equipos y por cargas calóricas locativas. El segundo punto es controlar humedad. Entonces debemos controlar alta humedad relativa. Es lo primero que debemos controlar. ¿Qué significa eso? Humedad relativa, como lo saben ustedes, es el porcentaje de es el porcentaje que la condición del aire tiene. O sea, el aire tiene agua. O sea, el aire está compuesto por muchos químicos, entre ellos vapor de agua, ¿cierto? Vapor en algún momento, pero en algún momento ese vapor empieza a condensarse y se empieza a volver agua líquida. Por ejemplo, cuando ustedes pasan por un páramo, van para Manizales y pasan por el páramo de Letras, ustedes se bajan allá y ustedes van a ver una neblina fortísima, ¿cierto? Entonces en el aire ustedes ven como unas gotas de agua que están en el aire, como un vapor de agua que ya es casi agua. Es más, ustedes cogen y le pasan la mano y ustedes sienten eso súper húmedo. Esa es una humedad relativa muy alta. O sea, la humedad relativa es la cantidad de vapor o sea, perdón, es el porcentaje que tiene el vapor de agua a nivel de condensación, o sea, que ya está próximo a condensarse. Eso es una alta humedad relativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? No queremos alta humedad relativa en los servidores. Pues porque imagínense un servidor con transistores y que le esté condensando agua en la tarjeta. ¿Quién quiere que su computador se moje? Nadie. En ese sentido, aquí también controlamos esas altas humedades con el fin de evitar condensación en los servidores. Pero tampoco queremos bajas humedades. ¿Por qué no queremos bajas humedades?
porque cuando el aire, la humedad baja, la humedad relativa baja muchísimo, el aire se vuelve mejor conductor de energía. En ese sentido se genera un fenómeno que se llama electrostática, que creo que a todos nos ha pasado cuando estamos caminando por una alfombra y vamos y tocamos la puerta, nos descargamos con la puerta y ahí se genera un choque eléctrico, como se puede ver en la imagen. En ese sentido, nosotros no queremos que alguien o un operario o un técnico de los servidores esté interviniendo un equipo y en ese momento se genera una descarga eléctrica contra el servidor, pues porque podría generar un daño en los transistores, en los elementos de las tarjetas, como les decía anteriormente. Entonces, el aire acondicionado en los centros de datos se tiene para estas dos razones. Primero, controlar carga calórica en equipos y carga calórica locativas. Y además de eso, controlar humedades relativas altas para que no condense y controlar humedades relativas bajas para evitar electrostática principalmente. Estas son las 4 razones por las cuales requerimos aire acondicionado en un centro de datos. Ahora entonces viene la pregunta del millón, ¿cierto? En un centro de datos, el tipo de carga calórica que tenemos predominante en el centro de datos es un tipo de carga calórica que sensible, latente. ¿Cuál es la que predomina? No sé si de pronto alguien sepa, para que interactuemos un poco. Bueno, no saben o no quieren hablar. En ese sentido, entonces, el tipo de carga, sí, adelante. ¿Alguien abrió el micrófono? Ah, ok, Adelante, Marlon. ingeniero, pues yo creería que sea calor sensible porque latente decimos que es, pues no sé, lo vemos más como para cambio de fases, ¿no? Y supongo que los elementos electrónicos no van a cambiar, pero sí son susceptibles a aumentar indefinidamente la temperatura. Sí, Marlon, está perfecta la respuesta. Así es, o sea, Dionisio, por favor, dele un premio a Marlon. Sí, efectivamente, la carga que tenemos nosotros en un data center es de tipo sensible, ¿cierto? Como usted lo decía anteriormente, hay dos tipos de carga calórica, carga latente y carga sensible. La carga latente es la que genera un cambio de fase, es la carga que se genera cuando se está presentando un cambio de fase en el elemento que tengamos, ¿cierto? Cuando está pasando generalmente de líquido a gaseoso o viceversa. Sin embargo, la carga sensible es la que genera cambio de temperatura, pero no cambio de fase. De acuerdo a eso, la carga total es la latente más sensible y si miramos esa proporción, que es un concepto que conocemos todos, que se llama el concepto de relación de calor sensible, podemos ver acá una imagen donde se diferencian las dos, ¿cierto? Donde se diferencia. Tenemos las oficinas, en promedio ellas tienen una carga sensible del 65% y una carga latente del 35%. Esta es como la relación de este tipo de infraestructura, oficinas. En los centros de cómputo podemos tener una relación de calor sensible del 90%, 95% de calor sensible y el resto calor latente, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, la carga calórica que tenemos en un centro de datos es una carga de predominación. ¿Así? Carga No. Ah, bueno, pero claro, o sea, que no se haya roto el general, sino el de interno, claro. Ah, sí, pues. Sí, adelante, Milton. ¿Quieres opinar algo? Ah, ok, no, creo que era un error de Milton que había abierto el micrófono. Bueno, me tuve que quitar el saco porque apagaron el aire acondicionado y ya estaba haciendo acá mucho calor sensible y latente. Bueno, entonces, en ese sentido, la carga que tenemos en un data center es una carga de predominación, de predominación sensible, ¿cierto? Con esos porcentajes que tenemos anteriormente. Acá hay un pastelito que siempre se ve mucho en el mercado y es, bueno, entonces, ¿cómo determino la carga en unos servidores, ¿cierto?
¿cómo sé cuánto calor determina cuánto calor disipa el servidor? Entonces, en ese sentido y para efectos prácticos, lo que hacemos en el medio, en todas las empresas de consultoría y de acuerdo a esos estándares que les comentaba anteriormente y crea Aptem Institute, lo que hacemos es que tomamos la totalidad del consumo del servidor, se va a volver carga sensible. En la realidad, yo he podido verificar que no es así, o sea, más o menos el 96%, 97% se vuelve calor sensible. O sea, si un servidor te consume 100 kilovatios o un data center te consume 100 kilovatios, los servidores que están en él están disipando más o menos 97 kilovatios, entre 97 y 96 kilovatios. Y esto lo pude evidenciar en un centro de datos que tuve a cargo en algún momento, donde medíamos la capacidad de enfriamiento en chillers. Entonces nos dimos cuenta que nosotros teníamos 100 kilovatios en servidores, bueno, era más grande, el data center era 600 kilovatios, era de 600 kilovatios más o menos, y el 97% era lo que el chiller estaba enfriando, o sea, había una diferencia de 3 punticos. Sin embargo, para efectos prácticos y para todos los cálculos, cuando requieran seleccionar un aire acondicionado para centros de datos, el 100% del consumo eléctrico de los servidores se toma como carga en equipos sensible para el cálculo de carga que ustedes tengan, ¿cierto? Ustedes hacen un cálculo de carga a través de la metodología que tenga cada uno planteada y se toma carga en equipos 100% del consumo eléctrico de los servidores. En las UPS que son los equipos que soportan los servidores, que hay veces que están dentro del centro de datos también en algunas ocasiones, o si no, también debemos pensar en aire acondicionado para los cuartos de UPS, que es uno de los puntos que vamos a ver más adelante. Ellos sí se contempla la disipación de calor, más o menos la ineficiencia de la UPS. Estas UPS del mercado al día de hoy están en una eficiencia de entre el 93 y 96%. Entonces la ineficiencia será el porcentaje de calor que ellas disipan. Esto, como nos hemos dado cuenta, porque los indicadores, las UPS sí entregan un porcentaje de disipación muy preciso y más o menos está en 13 orden, ¿cierto? Si la ineficiencia de la UPS es el 4, la disipación de calor que especifica el fabricante puede estar entre el 4, 5, 5%. Entonces es un valor muy acertado para que lo puedan tener en cuenta a la hora de hacer sus cálculos de carga calórica para centros de cómputo. Y en ese sentido surge otro indicador bien interesante. Entonces el siguiente, y es el flujo de aire por toneladas de enfriamiento, ¿cierto? O el flujo volumétrico, el caudal volumétrico de aire por toneladas de enfriamiento. Entonces, si ustedes en el mercado van y compran un aire acondicionado tipo confort, se van a dar cuenta que él entrega 400 FM por tonelada de refrigeración. Sin embargo, si van y compran un equipo de precisión dedicado para centros de cómputos, para salas de cómputos, van a ver que la relación es de 600 FM por tonelada de enfriamiento. Este punto está directamente relacionado con este tema de la relación de calor sensible, ¿cierto? Por eso es que uno da 400 y por eso es que el otro da 600. En ese sentido, surge acá como un comentario muy importante y es, la invitación siempre es que para centros de cómputo instalen equipos que tengan una relación de calor sensible para centros de cómputo, que son los que conocemos como equipos de precisión, que ya vamos a hablar de ellos un poquito más adelante, ¿cierto? Y no instalar equipos de confort. Es como una de las invitaciones grandes que les hacemos nosotros, pues desde las buenas prácticas en desarrollo de aire acondicionado para centros de datos. Sin embargo, hemos visto y hemos encontrado centros de datos que han sido acondicionados con equipos de aire de confort. Se pueden acondicionar sin ningún problema, sin embargo, tienen que tener muy en cuenta que el equipo sí tenga la capacidad de enfriar lo que él dice, porque podría ser que este equipo por enfriamiento tenga 20 toneladas, pero al tener menos caudal de aire, es posible que no les esté moviendo el caudal de aire que el cálculo de carga calórica que ustedes hagan les requiera, ¿cierto? Porque requieran un poco más de aire que si lo entrega un equipo de precisión. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Lo otro también es que, entonces la respuesta podría ser, no, pero entonces si me dio una carga calórica de 10 toneladas, pues yo compro un equipo de confort
de 13 toneladas, porque ya tengo más FMs y puedo subsanar ese punto. Se puede hacer. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Tengan en cuenta que el sistema de compresores o el sistema de enfriamiento que tengan disponible para el equipo sea de tipo variable, porque si no, les va a suceder una situación y es que les empieza los equipos a trabajar en ciclos cortos de operación. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad latente muy grande disponible para enfriar y la carga latente no es tan grande. Entonces el equipo lo que hace es que en compresores o en los elementos que correspondan al sistema de enfriamiento, él va a empezar a prender, apagar, prender, apagar, prender, apagar, prender, apagar, y van a tener un problema en esa fuente en un futuro. Entonces, en ese sentido, la mejor recomendación es ir a la fija. Si tengo una carga tipo sala de cómputo, en ese sentido, usar equipos de precisión especiales para centros de cómputo. Bueno, entonces ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué condiciones de temperatura y humedad relativa requieren los centros de datos? A ver si alguien más se quiere arriesgar a opinar. ¿Qué temperaturas deben de tener los centros de datos? ¿Qué opinan ustedes? Nadie se quiere ganar el premio que Dionisio va a regalar. Bueno, entonces volvamos y les cuento qué temperaturas deben de tener los centros de datos. Hay unos tipos de Datacom o tipos de centros de datos que especifica ASRAE. ASRAE es la Sociedad Americana de Aire Acondicionado, de Ingenieros de Aire Acondicionado y Refrigeración, de la cual hacemos parte, hago parte yo como responsable del Comité de Transferencia de Tecnología. Sin embargo, también hace parte Dionisio y muchos de los estudiantes que están acá en la conferencia. Y somos un grupo no solo nacional de ingenieros, sino mundial, los cuales una de las líneas que tenemos nosotros es la parte de investigación. Y en la parte de investigación sacamos unos estándares, los cuales salen en muchos temas, ¿cierto? Hay calidad del interior, hay centros de datos, hay eficiencia energética y demás. En ese sentido, el de aire acondicionado es el ASRAE Datacom Series, que es ese que tenemos aquí abajo, lo podemos ver. El libro 1 de la cuarta edición nos especifica las guías técnicas para ambientes de procesamiento de datos, donde lo primero que hace es definir clases de centros de datos. Clase A1, A2, A3 y A4, siendo la A1 la de mayor criticidad en la operación, o sea, los que tienen equipos de tipo Enterprise y almacenamiento, o sea, son los servidores más potentes, los servidores de mayor cuidado, son los data centers de mayor atención, ¿cierto? Son los que generalmente los data centers clase A1 son los que son nivel 5 en ICREA o Tier 4 en Aptem Institute, ¿cierto? Esos son los clase 1. Sin embargo, hay data center clase A2, A3, A4, los cuales ya no tienen tanto almacenamiento y procesamiento y pueden ser cuartos de comunicación también, como los que estamos ubicados el día de hoy. Entonces, lo primero que quiero decirles es que hay una entidad que se llama ASRAE, que entrega unas guías con base en la experiencia de muchos años, donde nos dice que los data centers se definen de diferentes maneras, como lo podemos ver en pantalla, ¿cierto? Y además de eso, entonces ya nos dicen cuáles son las condiciones que debemos tener en nuestros centros de datos. Entonces aquí tenemos una carta psicométrica, ¿cierto? Donde tenemos los espacios, este espacio rojo, esta área roja es el área recomendada de condiciones de humedad y temperatura, humedad relativa, humedad absoluta, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo. Entonces, acá en este espacio rojo es lo recomendado. Sin embargo, para un data center clase A1 podría trabajar en todo este espacio que nos especifica acá A1, ¿cierto? Para el A2 podría trabajar en todo este espacio. Para el A3 podría ser mucho más amplio y para el A4 podría ser mucho más amplio. Entonces, en ese sentido, están las condiciones que recomienda ASRAE para la temperatura y humedad relativa en un centro de datos. Esto lo hace ASRAE y lo especifica en este libro y dice, estas son las recomendadas de acuerdo a la experiencia de ASRAE, ¿cierto? En un 90% de ingenieros y de tecnología involucrada en este tema. Sin embargo, siempre nos dice, revise su servidor por si sale un servidor muy especial y muy raro que no esté entre estas condiciones,
Asimismo, pues usted diseñe su data center y su aire acondicionado de acuerdo a las condiciones que requiera su servidor. Entonces, es lo que especifica ASRAE al respecto, ¿cierto? Ahora la otra pregunta es ¿en qué parte debo garantizar esa condición de temperatura y humedad? Entonces ASRAE también tiene en otros los libros del Datacom Series, ellos especifican donde en el libro de mediciones y monitoreo de condiciones de aire, especifica la condición de monitoreo es a la entrada del servidor, es más o menos a 1.5 metros del piso de donde esté ubicado el servidor. O sea, si el servidor tiene 2 metros de alto, ustedes se paran a nivel del piso y más o menos 1.5 metros es donde se deben de garantizar estas condiciones de humedad y temperatura. ¿Para qué? Para que este sea el aire que el servidor tome para acondicionarse. Eso es uno de los paradigmas que estamos empezando a trabajar acá en Colombia. Nosotros, pues yo llevo en el gremio más o menos unos 10 años trabajando. Y al principio, todos los operadores de centros de datos se guiaban por la temperatura de retorno de la manejadora. Entonces ellos buscaban estas condiciones en el retorno de la manejadora, porque las manejadoras y todos los equipos los manejaban de manera tradicional como si fueran equipos de confort, las cuales se controlan por condiciones de retorno de aire. Sin embargo, pues es una oportunidad de mejora que como país hemos tenido y que ahora ya todos le estamos apostando a eso, a lograr controlar los equipos de aire acondicionado por temperatura y humedad de suministro a la entrada del servidor, porque donde requerimos esas condiciones de temperatura y humedad es a la entrada. Al retorno ya es el aire que pasó el servidor. Entonces podríamos estar teniendo nosotros a la entrada del servidor un aire mucho más frío, unas condiciones de humedad quizás no en un rango adecuado, lo que puede generar poner en riesgo el servidor o además de eso, sobreconsumos eléctricos que no sería trabajar de manera eficiente. ¿Alguna pregunta en este punto? Acá podemos ver el punto de donde nos recomienda ASRA que midamos la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo. A 1.5 metros, la entrada a 1.5 metros de altura del piso del servidor. Acá podemos ver, son dos filas de servidores. Acá podemos ver las baldosas de piso falso, que ahorita les comento un poco cómo funcionan, y tenemos un confinamiento de pasillo frío. Entonces, en ese sentido, el aire en las condiciones debe estar aquí a 1.5 metros entrando a los servidores, ¿cierto? ¿Cómo funciona este concepto de pasillo frío y pasillo caliente? Ya para que empecemos a entrar un poquito más en detalle. Entonces, pueden ver aquí en la parte de atrás, pueden ver los equipos de aire acondicionado, ¿cierto? Acá los vemos retornando el aire caliente a ellos por la parte superior y ellos están suministrando aire por debajo del piso falso, lo cual lleva el aire para que salga por estas baldosas de piso técnico, baldosas perforadas, como pueden ver aquí se llama baldosas perforadas, suministran el aire por este que se llamaría el pasillo frío y retorna el aire hacia la manejadora. Entonces aquí surgen varios conceptos. Lo primero es muy común utilizar pisos técnicos para ubicar servidores. ¿Por qué? Porque nos permite mover el aire de una manera muy fácil debajo del piso técnico y ubicar baldosas perforadas y servidores en cualquier punto. Es lo primero. Lo segundo también nos saca otra definición que es pasillo frío, pasillo caliente. Entonces, como pueden ver, todos los servidores depositan el aire caliente en este pasillo y toman el aire frío de este pasillo. Entonces aquí podemos ver pasillo frío, pasillo caliente, pasillo frío, pasillo caliente, pasillo frío, ¿cierto? Y el aire del pasillo caliente se va directo a las manejadoras y vuelven y lo toman para inyectarlo al piso técnico. Entonces, acá es donde debemos garantizar el aire pues en los servidores, ¿cierto? Aquí tenemos otro ejemplo de servidores y tenemos otro ejemplo de equipos de distribución de aire, donde acá podemos ver cómo el aire se distribuye por la parte de abajo y también cómo entran a los servidores y se regresa al retorno. Y por ese otro lado también tenemos otro que también nos permite ver de manera similar cómo se hace ese proceso de enfriamiento, pasillo frío, pasillo caliente. Aquí vemos que los pasillos fríos están confinados. Este concepto de confinar pasillos
Acá tenemos confinado el pasillo caliente, acá tenemos confinado el pasillo frío. Como pueden ver, es unos herramientas en acrílicos, unos acrílicos de unos materiales especiales que garantizan unas condiciones de no inflamabilidad, de no propagación de humo y demás, de las cuales exigen estos entes que les comenté inicialmente en todo el espacio de contexto. Entonces, aquí ven que estamos confinando en la imagen de la derecha el pasillo frío, en la imagen de la izquierda el pasillo caliente. ¿Qué ventajas y desventajas tiene uno y otro? Cuando confinamos el pasillo caliente y el pasillo frío está abierto, tenemos un área mayor de aire frío en el data center. Eso que nos da un poquito más de redundancia, perdón, un poquito más de tiempo cuando perdamos los aires, ¿cierto? Porque si perdemos la capacidad de enfriamiento de los equipos, los servidores van a seguir cogiendo el aire frío que está en el pasillo frío, y al ser el pasillo frío mucho más amplio, pues tenemos un poco más de autonomía. Sin embargo, pues enfriar todo el data center pues es mucho más costoso, entonces es un poco más ineficiente. Sin embargo, la otra opción es enfriar el pasillo frío nada más, ¿cierto? O confinar el pasillo frío nada más. ¿Cómo lo tenemos en la imagen de la derecha? ¿Esto qué nos da? Mayor eficiencia energética porque lo que estamos enfriando solamente es este cubo que es mucho más pequeño. Logramos tener una temperatura mayor en todo el data center, en todo el entorno de los servidores, pero esto le da menos autonomía, pues porque tenemos menos aire frío guardado. Cuando hablamos de menos autonomía son minutos, o sea, no es que uno pueda dar 1 hora y el otro solamente 10 minutos, no. Estamos hablando de 1, 2 minutos, 3 minutos máximo entre uno y otro. Sin embargo, en este tema, pues el tiempo es oro, ¿cierto? Porque no queremos que se nos apague el data center, entonces cualquier falla, pues poder tener ese backup ahí en ese espadecito, pues nos puede ayudar mucho. Entonces, ¿cómo distribuimos el aire en el pasillo frío? Lo distribuimos de esta manera, a través de unos elementos que se llaman baldosas perforadas, las cuales se seleccionan de acuerdo a las fichas técnicas de ellas, ¿cierto? Entonces acá tenemos una ficha técnica de las baldosas, donde de acuerdo al tipo de baldosa y de acuerdo a la presión del piso técnico nos muestra cuál es el caudal que tenemos por cada una de ellas, ¿cierto? Entonces podemos tener entre 1900, 3000, 2000 CFM de acuerdo a la presión del piso falso, que aquí en este caso sería 0.2 pulgadas columna de agua, 5 pascales. Los equipos generalmente vienen de 5, 10, 15, 20, 25 y hasta 30 pascales, los equipos más poderosos del mercado en lo referente a distribución de aire. No sé si tenga alguna pregunta hasta este momento. Bueno, entonces continuemos. Ahora entonces hablemos de tipos de unidades para centros de datos, ¿cierto? Entonces ya hablamos que hay unas unidades que son especiales para este tipo de operaciones que los llamamos unidades de precisión, ¿cierto? Esas unidades de precisión se dividen en varios tipos de unidades. Las principales serían estas que las van a escuchar en el mercado siempre, que son las famosas CRAC, C-R-A-C, CRAC, Computer Room Air Conditioners. Estos equipos son unidades de precisión, las cuales tienen una capacidad de enfriamiento del tipo expansión directa, ¿cierto? Las que conocemos como CRAC son las que enfrían a través de expansión directa, o sea, sencillamente tienen un compresor, el cual a través del refrigerante llevan el calor a una condensadora que está en el exterior y asimismo el refrigerante regresa y sigue haciendo el proceso. Entonces, estas serían las que conocemos como CRAC. Pero también tenemos unas CRA terminadas en H. Las CRA terminadas en H son Computer Room Air Handler. ¿Qué significa esto? Son equipos que la fuente de frío, o el modo de llevar el frío al exterior se hace a través de agua fría, o sea, a través de un chiller. Como podemos ver aquí, tenemos un chiller en el exterior, el cual a través de tuberías de agua nos permite enfriar las manejadoras, o sea, enfriar el aire del data center, perdón. En ese sentido,
Estos equipos, como pueden ver, no tienen compresores, las manejadoras no tienen compresores. Estos sí tienen compresores, las manejadoras. Estos son los dos principales tipos que van a ver en el mercado, las crack y las CRA. Son famosísimas y quien empieza a trabajar en este gremio de los centros de datos y de las nubes va a escuchar estos dos conceptos, crack y CRA, ¿cierto? Hay otras adicionales, hay muchas más, pero estas son como las principales que tenemos en el mercado. Ahorita vamos a hablar de una bien especial que está llegando al país ahora en diferentes manufacturas. Les voy a mostrar un video muy didáctico de alguna de esas manufacturas para que entiendan cómo funcionan, y es un equipo adicional a estas crack. Y crack, que son unas manejadoras de aire, se llaman air handler para data centers, unas manejadoras especiales que logran unas eficiencias muy interesantes. Además de eso, entonces, esos equipos, esas manejadoras que materialmente también se definen de diferente forma. Entonces, hay unas que se definen por el tipo de descarga, de descarga de aire. Por ejemplo, pueden ver que estas descargan aire por encima, toman el aire caliente por el frente. Estas descargan aire por la parte superior frontal, toman aire por la parte inferior frontal. También tenemos, toman aire por el piso técnico, lo descargan por encima, o viceversa, toman aire por la parte superior y lo descargan por debajo. Estos equipos son de tipo perimetrales, los conocemos como tipo perimetrales. ¿Por qué? Porque están alrededor del centro de datos, ¿cierto? Acá tenemos otras, toman aire en la parte superior y lo descargan por la parte inferior frontal también. Aquí tenemos unas que descargan, toman aire por la parte superior, la descargan por la parte inferior, pero tienen un tren de ventiladores que están metidos en el piso técnico, como se puede ver aquí. Sin embargo, descargan el aire hacia la parte frontal de ellas, donde están los servidores. Y este último lo que hace es que toma el aire por la parte superior posterior del equipo y la descarga por la parte inferior posterior del equipo, como pueden ver aquí. Pueden ver acá en detalle, toman el aire por acá, por este lado, y lo inyectan por acá, por debajo. Hay un proyecto que estamos trabajando en este momento con una entidad del Estado, en el cual la operación que tienen los servidores acá adentro es tan crítica que ellos no quieren que los equipos estén dentro del centro de datos. Ellos quieren que los equipos estén por fuera. Entonces, en ese sentido, se trabajan con equipos de esta manera, que nos permitan el equipo de aire acondicionado hacerle mantenimiento, operarlo fuera del data center, y al data center solamente va a entrar la persona que tenga los permisos para tal fin. Pero el técnico de mantenimiento de aire acondicionado, pues no tendría por qué entrar allá. Las siguientes unidades que también son muy comunes en el gremio o en el mercado colombiano son las unidades en línea o INRO, también conocidas INRO en una de las manufacturas principales que distribuyen el país. ¿Qué son equipos? Son equipos que tienen el tamaño de un rack, como pueden ver, y ellos toman aire del pasillo caliente o del pasillo frío, como se quiera, y enfrían el pasillo, perdón, toman aire del pasillo caliente y enfrían el pasillo frío. Entonces acá pueden ver, ellos toman aire por la parte posterior y se instalan entre los racks. Entonces aquí, por ejemplo, entre estas dos unidades pueden haber hay dos racks, acá hay dos, acá hay dos, acá hay otros dos, y ellas suministran aire por este lado. Entonces acondicionan el pasillo frío, como pueden ver acá, y toman aire por el pasillo caliente. Básicamente el ciclo de recirculación de aire es este que tenemos acá en pantalla, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar de estas manejadoras que son las Adiabatic Air Handler. Estas unidades las estamos utilizando al día de hoy para grandes capacidades en procesamientos de datos, logrando unas eficiencias muy interesantes. Esta manejadora es la que tenemos acá, ¿cierto? Son equipos que vienen hasta 120 toneladas de enfriamiento. O sea, son unas manejadoras que se colocan siempre al exterior de los data centers. Sin embargo, se lleva todo el aire a través de conductos con unas especificaciones especiales. Entonces, en ese sentido, quiero invitarlos a que veamos acá una información de cómo funciona esta manejadora. Aquí ya está cargando la información. Vamos a ver, hay un video muy práctico. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Bueno, entonces aquí podemos ver. Estos equipos
pueden llegar a medir hasta 6 metros de alto, 3 metros de ancho, por 9 metros de largo. Son equipos de unos volúmenes muy grandes. Esto es una manufactura americana, perdón, alemana, esta que tenemos en pantalla. Sin embargo, también hay manufactura americana, ¿cierto? Acá tenemos Stulz, sin embargo, también tenemos este tipo de manejadora, las tiene Schneider Electric, las tiene también Vertiv, también las tiene disponibles. O sea, acá nuestro interés no es hacerle propaganda a este tipo, a esta unidad, sino pues aprovechar de manera didáctica este video que tienen ellos, donde muestran cómo funciona la unidad, cómo funciona una unidad de tipo adiabática. Son unidades muy prácticas para instalar en condiciones ambientales como lo son Bogotá, donde tenemos unas temperaturas de bulbo húmedo muy buenas la mayor cantidad del tiempo. Entonces logramos hacer un enfriamiento adiabático, el cual en línea con un enfriamiento tradicional nos ayuda a lograr aumentar en gran capacidad la eficiencia de enfriamiento de los equipos de aire acondicionado. Entonces, aquí están mostrando los componentes de manera general, no quiero ahondar en eso, sin embargo, quiero pasar aquí a cómo funciona y es muy interesante. Entonces, ellas funcionan de la siguiente manera. Ellas van tomando aire, toman aire del data center por acá por la parte superior, aire caliente, y suministran el aire frío hacia este lado. Y por el lado exterior están tomando aire del ambiente y pasándolo por este elemento que es un intercambiador de calor, el cual lo que hace es generar ese intercambio adiabático que ya lo van a ver. Entonces, ella, de acuerdo a las condiciones ambientales, como pueden ver, va trabajando con base en lo que corresponda. Fundamental en esta unidad que el aire exterior nunca se mezcla con el aire interior. Son unos intercambiadores especiales, los cuales generan que se genere intercambio de calor, más no que se mezcle el aire, porque no queremos meter contaminación exterior del ambiente, no la queremos meter al data center. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos condiciones de menos 10 grados centígrados, podemos enfriar el data center con aire 100% exterior, ¿cierto? Con el aire exterior, enfriar el data center. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento que llegamos más o menos a estas temperaturas de 17 grados. Ahí prendemos un sistema diabático, el cual lo que hace es generar un enfriamiento adicional y aprovechar la capacidad latente del aire que tenemos en el exterior, siendo potencializado con esta cortina de agua, con el fin de lograr enfriar. Más o menos alrededor de los 17 grados. Estos valores, pues hay que revisarlos exactamente para cada ciudad. Aquí tenemos solamente un ejemplo, ¿cierto? Y si la temperatura sigue subiendo, como puede ver acá, la temperatura del interior sigue subiendo, cambia a otro modo de operación, donde ya prende un sistema de compresores o un sistema de expansión directa tradicional para que asimismo compense lo que corresponda y así pueda enfriar el data center de acuerdo a lo requerido. Entonces, en ese sentido, acá se puede ver cómo el aire frío se va para el data center, sale por el pasillo frío, enfría los servidores y regresa a la manejadora. Entonces, este video es un video muy didáctico, el cual quería compartirles para mostrarles otra tecnología, de sistemas de enfriamiento para centros de datos. Como les decía, no son estas tres que les mostré las únicas, o sea, hay muchas más, o estas cuatro, hay muchas más. De todas formas, la idea es como poderles dar un brochure y puedan tener ustedes como un panorama de tipos de equipos de enfriamiento. Estas adiabáticas, pues hay una configuración donde las unidades están montadas en el perímetro del centro de datos en la parte exterior, o también están montadas sobre el centro de datos. O sea, acá tenemos unas donde están montadas sobre el centro de datos, ¿cierto? Equipos de estos también hay en el país. Hay importantes empresas de comunicación al día de hoy acá en Colombia que han creído en esta tecnología y que han estado dispuestas a desarrollar proyectos de esta manera, teniendo equipos para centros de datos de 1, 2, 3 megas de procesamiento de carga IT, que son centros de datos muy, muy importantes en su capacidad de procesamiento, de almacenamiento, que generan un valor muy importante a la sociedad, no solo colombiana, sino a la sociedad latinoamericana y global. Quiero ahora
tener en cuenta algo. Ahorita en Colombia se ha puesto muy de moda para la construcción de nubes y de centros de datos. ¿Por qué? Por la configuración geográfica que tenemos. O sea, al estar en el centro de América, estamos en la mitad de ir a Chile o en la mitad de ir a Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, se vuelve un enlace de comunicación para toda la región latinoamericana. Entonces, en esa dirección, Colombia tiene mucho potencial de crecimiento en centros de datos, siguen empresas apostándole a seguir construyendo centros de datos en Colombia, entre otras razones, por la ubicación geográfica. Entonces, en ese sentido, de las personas, de los estudiantes que nos están acompañando y quieran acompañarnos en este gremio, serán siempre súper bienvenidos para que puedan trabajar acá, porque la verdad hay mucho por hacer. Entonces aquí ya vamos a hablar en detalles, tipos de enfriamiento, unidades crack condensadas por agua, que son las que conocemos como dry cooler, unidades crack y crack en uno. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, que ya las mismas crack tienen redundancia, ¿cierto? Por ejemplo, pueden ver esta, tienen un compresor, el cual se condensa a través de ese intercambiador, y tiene un dry cooler en el exterior para hacer el proceso de condensación, y también tiene un sistema de chillers para poder enfriar con chillers. Y pueden ver aquí, hay dos serpentines, un serpentín de igualado, un serpentín de expansión directa, y esta manejadora en sí ya tiene una configuración 2 o N+1 en el componente de los intercambiadores, ¿cierto? Porque podría enfriar con un intercambiador, pero tiene el otro de redundancia. Lo mismo pasa a estas son de expansión directa con chillers, y así hay cantidad de configuraciones. O sea, ustedes pueden contactar a la compañía que ustedes deseen, proveedoras de sistemas de aire acondicionado de precisión, les comentan sus necesidades y ellos les pueden seleccionar y les pueden decir la mejor opción que ustedes tienen es esta o es la otra, ¿cierto? ¿Preguntas hasta ahora? Bueno. Hola Julián, ¿qué tal? Yo tengo una. Adelante. Sí, viendo la conferencia y hablando en términos de calidad del aire interior, quisiera saber cómo es la calidad del aire interior dentro de los data centers y cómo afectaría a las personas si entran ahí, por ejemplo, a hacer mantenimiento y todo esto, porque por lo que veo no es recomendable meter aire exterior a los data centers, ¿no? Sí. Sí, Sabi, ¿qué más? ¿Cómo vas? Qué bueno tenerte por acá. Bueno, entonces sí, más adelante vamos a hablar un poquito de eso, pero respondo tu inquietud de manera preliminar. Los centros de datos los conocemos como, pues donde están los servidores los conocemos como áreas blancas. Áreas blancas por esas condiciones tan precisas que tenemos que tener de humedad y temperatura. Sin embargo, también así mismo pasa con el tema de filtración. Generalmente el valor de filtración lo tenemos más adelante, lo podríamos ver, pero no lo tengo en mente en este momento. Sin embargo, los filtros que tenemos dedicados para tal fin son filtros MER 8 para procesos de recirculación de aire. Cuando vamos a tomar aire exterior e inyectarlo al data center por algún motivo, debemos tener filtros MER 13 con una eficiencia del 99%, la otra creo que está en el 60%, si no me equivoco de los valores. Entonces, en esa dirección, sí es importante que la entrada a los centros de datos sea restringida y se tenga en cuenta en no contaminarlos, porque desde la calidad de aire por impurezas también es importante garantizar eso. Hay unos equipos, ya los vamos a ver adelante, Xavi, donde podemos ver y generamos unas metodologías de operación que nos permiten que estos procesos de contaminación no se den, y es logrando también presiones positivas en las áreas blancas, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que cuando se abran las puertas, el aire interior intente salir y más no entre aire exterior. Entonces sí, Sabi, muy importante la pregunta, y sí, en temas de calidad de aire interior es totalmente importante preverlo también desde el diseño, preverlo desde la operación con un sistema de filtración. MER 8 para recirculación, eso es lo que especifica y crea IAPTEM Institute, o MER 13 con eficiencia del 99% cuando se requiere inyectar aire exterior. Hay data centers, por ejemplo, estas nubes públicas, por ejemplo, Google en servicios de nubes públicas tiene data centers los cuales se enfría 100% con aire exterior en zonas muy cercanas al polo norte y al polo sur.
Entonces ellos, como la información, no sé, supongamos que Google pierda la información de clientes, personas naturales como nosotros, personas particulares, pues creo que no es tan grave, ¿cierto? Entonces, pues para ellos, y en ese sentido se dan la oportunidad de enfriarlos de una manera mucho más eficiente con aire exterior, y claramente seguro que tendrán unos niveles de filtración de aire interesantes con el fin de lograr acercarse a la calidad de aire interior requerida, pero hay algunos data centers que sí se enfrían con aire exterior. Sin embargo, en el mercado colombiano, por ejemplo, o latinoamericano, podría decir de manera general, nos cuesta mucho enfriarlos con aire exterior, o por lo menos a los operadores de los centros de datos no quieren enfriarlos con aire exterior. Ellos prefieren recircular aire controlado con este nivel de filtración que te decía, y tal vez inyectar algo de aire exterior, pero muy pequeño para lograr una presión positiva. Y estos volúmenes de aire exterior inyectados siempre filtrados, como les decía hace un momento. No se sabe si respondí tu pregunta. Sí, Julián, muchas gracias. Qué bueno y muchas felicidades por la conferencia. Está buenísima. Ok, gracias, con todo el gusto. Me alegra que te esté gustando. Bueno, entonces ahora la siguiente pregunta es ¿cómo controla una unidad de precisión? ¿Cómo controla la temperatura y la humedad, cierto? Entonces, estas unidades básicamente tienen los siguientes componentes. Tienen un compresor, como lo pueden ver acá, tienen un evaporador con sus ventiladores, ¿cierto? Pero además de eso también tiene unos calentadores, tiene unas resistencias con un humidificador, ¿cierto? Una unidad de precisión generalmente tiene estos componentes. Tiene un modo de enfriamiento que puede ser compresores o agua helada si es de un chiller, evaporador para enfriar, un serpentín evaporador, tiene ventiladores para mover aire y recircular aire, y esto hasta ahí es igual a una unidad de confort. Entonces hasta ahí tenemos lo mismo, una unidad de confort igual en componentes a una unidad de precisión. ¿Qué cambia? Entonces cambia en la relación de calor sensible, como les decía hace un momento, y además de eso también cambia en que tenemos humidificadores y calefactores, con el fin de controlar lo siguiente. Entonces, si necesitamos controlar altas temperaturas, ¿qué es lo que hacemos? Prendemos los compresores, pues eso lo hace el sistema de precisión de manera automática, son equipos que son automatizados de mayor manera frente a unos equipos de confort. Entonces lo que hacemos es, prendemos los compresores y enfriamos a través del evaporador si tenemos altas temperaturas. Si tenemos bajas temperaturas, entonces apagamos el compresor y el evaporador no enfría. Entonces ahí ya, si la temperatura está bajando mucho, el equipo deja de enfriar, ¿cierto? ¿Qué pasa si tenemos una baja humedad relativa? Con el humidificador lo que hacemos es que le ponemos humedad al sistema. Un humidificador es algo tan sencillo como un elemento el cual tiene agua, tiene agua y evapora esa agua a través de resistencias o a través de lámparas que generan vapor. Vapor así como cuando está hirviendo agua en la casa, que si ustedes ven, él sale un vapor por encima, sale como un vapor de agua. Si ustedes le ponen la mano, ustedes ven que eso es vapor de agua, ¿cierto? Entonces lo que hace el humidificador es inyectar humedad al sistema, y eso ocurre cuando la humedad relativa esté muy baja en el data center. Cuando la humedad relativa esté muy alta en el data center, perdón, muy alta, sí, cuando la humedad relativa esté muy alta en el data center, en ese sentido, lo que hace el equipo de aire acondicionado es secar ese aire prendiendo compresores. ¿Por qué secarlo? Ustedes han visto que todos los aire acondicionados generan condensado y por eso ellos requieren un drenaje. Y pienso que a todos les ha tocado que el aire acondicionado esté goteando o que tengan problemas. Es porque en el proceso de enfriamiento y el aire pasar por el evaporador, al bajar tanto la temperatura, en ese mismo sentido condensa agua, y esa agua, ese vapor de agua, condensa el vapor de agua, perdón, se vuelve agua y esa agua sale del aire acondicionado. En ese sentido, lo que estamos haciendo ahí es secando el aire. Sin embargo, también requiere calefactores. ¿Por qué? Porque si para secar el aire lo subenfriamos, o sea, lo enfriamos más de lo que se requiera, entonces ahí prendemos calefactores o resistencias que compensen esa pérdida de calor. Entonces, en ese sentido, así funciona un aire acondicionado de precisión. Así funcionan todos. Por lo menos todos los que me han tocado a mí funcionan así, sin importar la manufactura que sea. Pero todos tienen la misma lógica de operación.
hasta hoy no he visto uno que tenga una lógica de operación diferente. Todos los que son por lo menos crack y CRA funcionan de la misma manera. Los adiabáticos funcionan un poco diferente, que eran los que les decía ahorita, y bueno, y podrá haber otras tecnologías que funcionen un poco diferente, pero esta es la base y esta es la que más se van a encontrar en el mercado, por lo menos colombiano y latinoamericano. Una pregunta en este punto, que es bien clave en la presentación. ¿O podemos seguir? Bueno, continuemos. Entonces aquí surge otro concepto bien importante que es el concepto de capacidad neta sensible, ¿cierto? ¿Cuál es la capacidad neta sensible? La capacidad neta sensible es la capacidad que tiene el aire acondicionado de precisión para enfriar el centro de datos. ¿Qué significa eso? El aire acondicionado, como lo vimos anteriormente, entonces tiene unos componentes, tiene compresores, tiene motores ventiladores, los cuales, como podemos ver acá en pantalla, el flujo del aire pasa por ellos también, o sea, pasa por los compresores, pasa por los motores ventiladores. Entonces, si este equipo de aire acondicionado es de 10 toneladas netas, de 10 toneladas nominales, las netas serían las toneladas de enfriamiento después de restarle la disipación de calor en compresores, en refrigerante, en motores, en válvulas, en electrónica. Entonces, esa sería la neta. Ahora, ¿cuál sería la neta sensible? Es la capacidad neta, o sea, la capacidad disponible, sensible para enfriar los servidores, o para enfriar más que los servidores, para enfriar la carga sensible que obtuvimos como resultado de los cálculos de carga calórica. O sea, cuando realizamos un cálculo de carga calórica, ingresamos la disipación de calor en equipos, ingresamos la disipación de calor de personas, locativas, cargas locativas y demás, y eso nos va a entregar dos componentes, carga sensible, carga latente. Entonces, si ese resultado de carga calórica nos da que requerimos 25 toneladas sensibles, entonces hay que ir a conseguir un aire acondicionado de precisión que tenga una capacidad neta sensible de 25 toneladas. Traigo y pongo este tema sobre la mesa porque es muy común que se seleccionen los aire acondicionados por la capacidad total. Y ese es un error muy, muy común que pasa en el gremio, porque resulta que para estos entes que les comentaba inicialmente, o sea, para ICREA, para Atom Institute, ellos avalan la capacidad en servidores de acuerdo a aire acondicionado por la capacidad neta sensible. ¿Qué significa eso? Que si tenemos 25 toneladas disponibles de enfriamiento que estén representadas en 90 kilovatios, por hablar de un promedio, 90 kilovatios serán los 90 kilovatios que podrá tener en servidores. O sea, no podrá tener 91 ni 92, porque si ya empieza a tener 92 kilovatios de servidores, la capacidad neta sensible del aire no le da para los 92, sino para los 90, y ahí ya viene y crea y les dice, o Atom Institute les dice, señores, su data center no es confiable porque está en la capacidad de enfriamiento, está por debajo de la capacidad en equipos. Entonces, esa capacidad neta sensible, aquí tenemos dos fichas de dos fabricantes, estas Stulz, estas Vertiv, ¿cierto? Son Vertiv, la marca que tienen es Liebert, y esta Stulz es Stulz directamente. Y ustedes ven que ellos, para la altura sobre el nivel del mar, para unas condiciones de temperatura, humedad y demás, entrega un concepto que es capacidad de enfriamiento neta sensible. Tanto para Stulz, en este caso, como para Vertiv. Acá lo podemos ver, a la altura de 2650, que es la altura de Bogotá, entregamos una capacidad neta sensible de 330 kilovatios. Estos puntos y estas fichas o estas hojas de selección o submitas los tienen todos los fabricantes, o sea, no solo los tiene Stulz, sino que también los tiene Vertiv, los tiene también otras manufacturas, como puede ser APC, como puede ser Schneider, como pueden ser Canatal, como pueden ser Lube. Hay muchas manufacturas de equipos de precisión y ellos siempre te van a entregar unas fichas de este tipo, ¿cierto? Ahora, ¿alguna pregunta en este punto o hablamos de arquitecturas de circuitos hidráulicos? Bueno, veo que no hay preguntas.
Entonces ahorita vamos a hablar de arquitecturas de rutas redundantes en circuitos hidrónicos. Como pudieron ver anteriormente, entonces hay sistemas de enfriamiento con chillers, como los que teníamos aquí, por ejemplo. Tenemos sistemas de enfriamiento acá con chillers. Por ejemplo, aquí está con chillers. Resulta que si tenemos una falla en esta tubería, perdemos todas las manejadoras que estén pegadas a ellas. Aquí esta bomba está bombeando agua para estas dos manejadoras, pero si tenemos una falla en una tubería de estas, perdemos toda la capacidad de enfriamiento. Entonces, en ese sentido, surge un concepto que también lo habla Azra al respecto, o hay un libro que es la guía la guía técnica de enfriamiento por líquido y nos muestra que son anillos redundantes de agua. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver este primer anillo o estos tres anillos que tenemos acá. Como pueden ver, estos tres anillos tienen puntos únicos de falla. O sea, si alguno de estos anillos falla en estos puntos donde tenemos los puntos rojos, perdemos el 100% del enfriamiento de las manejadoras, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Vamos a verlo aquí. Acá tenemos la planta de agualada donde está el chiller. O sea, acá tenemos la planta de agualada donde está el chiller. Acá tenemos la carga, o sea, aquí tenemos las manejadoras. Pero si este anillo falla, perdemos el 100% de las manejadoras porque nos quedamos sin flujo de agua a ellas y entonces tendríamos un problema y este sería un data center que sería de una baja confiabilidad, ¿cierto? Sin embargo, revisemos este otro punto. ¿Estos puntos serán redundantes o no? ¿Quién se arriesga a comentarnos si estos puntos son redundantes o no? En ese sentido, son redundantes. ¿Por qué? Porque tenemos doble ruta de enfriamiento, ¿cierto? Si nosotros tenemos un punto de falla acá, el agua se viene por este lado de la planta agualada. O si tenemos un punto de falla aquí, el agua se viene por este otro lado de la planta agualada. Entonces podríamos tener puntos de falla sin perder la capacidad de enfriamiento. Entonces esto es un sistema del tipo redundante en anillos de distribución de agua helada. Sin embargo, hay un libro de Azra que nos habla de todo eso, ¿cierto? Un libro que está en el Datacom Series, que nos habla de todos estos circuitos de agua fría. Ahorita hablemos un poco de ventilación en áreas blancas en centros de datos. Entonces, aquí respondo y complemento lo que Sabi nos preguntaba hace un momento, ¿cierto? Entonces, en temas de calidad o en temas de ventilación, el primer propósito y consideraciones es lograr cumplir con la calidad del interior para personas de acuerdo al estándar 62.1 de ASRA, ¿cierto? Ese es como el primer requerimiento, calidad del interior. ¿Por qué? Porque adentro hay personas en los data centers también. No es un número de personas muy grande, ¿cierto? No es un número de personas como en las oficinas, pero sí hay operarios de los servidores o programadores que tienen que entrar a los servidores en algún momento. Entonces, en ese sentido, estas personas deben de tener una calidad de aire. Por eso el nivel de filtración, por eso también consideraciones como temas de humedad y demás, y también por eso consideraciones de aire exterior, ¿cierto? Es muy común requerir presiones positivas para evitar contaminación, o sea, que los centros de datos cojamos y le inyectemos aire desde el exterior a través de sistemas de ventilación con aire pretratado, además de eso preenfriado, también controlando humedad relativa, con el fin de que el aire que entre esté en las mismas condiciones de la zona donde vayas a inyectar el aire en el exterior, para así lograr que quede con una presión positiva. Estas presiones positivas deben de ser muy, muy bajas. Los valores de los órdenes de magnitud no los tengo acá, pero sí son presiones muy, muy bajas que no descompensen la operación del aire acondicionado a precisión. Cuando tenemos 100% de aire exterior en estos equipos de renovación de aire, o si tenemos un data center de enfriamiento 100% de aire exterior, como les decía anteriormente que podría ser, importante que tenga filtros MERV 13, ¿cierto? La renovación de aire no debería ser mayor al 1% del volumen. Fuente y CREA nos especifica eso, no debería ser más del 1% de renovación de aire para lograr esa presión positiva. Las condiciones de aire inyectado deben de ser iguales a las condiciones de aire interiores, como les decía, y debemos controlar también, o se recomienda controlar la concentración de CO2 en el data center. Si bien las personas que hay no son muchas, sí las buenas prácticas de ICREA y Aptam Institute nos recomienda
chequear y monitorear condiciones de CO2. La filtración en el centro de datos también la tenemos alrededor de, para la sala blanca, se especifica MERV 8 en recirculación. Para el aire exterior, MERV 8 más MERV 13. En las UPS, filtración de MERV 8 también recomiendan las buenas prácticas de ASRAE, perdón, de más que ASRAE, SATAM y EICREA. Y para los cuartos de baterías o subestaciones que tengamos aire exterior, MERV 8 más MERV 13. Son recomendaciones que hace ICREA y Aptem Institute para tal fin. Ahora hablemos un poco de la automatización y el monitoreo, ¿cierto? De acuerdo al nivel de los centros de datos, se requieren que sean automatizados o no. Unos data center nivel ICREA 5 o nivel Tier 4 requieren 100% automatización referente a temperatura, control de temperatura, control de humedad y además también todos los temas referentes a rotación por fallos. O sea, si nosotros tenemos una configuración de 4 manejadoras más 2 de respaldo, si falla alguna de ellas, la otra debe entrar de manera automática, pero así mismo debe pasar con las bombas, con los chillers, con los compresores y con todos los elementos que tengan que ver con los centros de datos en enfriamiento. Y también en UPS, en generadores y demás, todo debe ser de manera automática. Y también, por la criticidad en la operación, se recomienda que estos elementos, que estos centros de datos sean del tipo monitoreados, o perdón, que estos centros de monitoreo sean monitoreados a través de BMS. ¿Qué es lo que hacemos? Es llevamos toda la información de la operación, de los aire acondicionados, de las UPS, de los generadores, de las subestaciones, se llevan a un centro de monitoreo en el cual tiene monitoreo 7x24, hay personas que están ahí monitoreando siempre la operación de toda la infraestructura electromecánica, y en el caso que se genere una falla, esa falla se reporte a ese centro de control y además se reporte de manera remota a los líderes y a los gerentes que operan este tipo de infraestructuras. Entonces, eso desde el punto de vista de automatización se acostumbra a usar para este tipo de infraestructura. Sistemas de monitoreo ambiental. También es importantísimo, de acuerdo al nivel del data center, que tenga monitoreo de temperatura, monitoreo de humedad y monitoreo de flujo de aire por cada rack. Entonces, es importante y hace que el tema de automatización y monitoreo sea mucho más robusto de esta condición. Generalmente se requieren data centers de los niveles más altos de confiabilidad. Y en caso que las condiciones de entrada de aire salgan de estos parámetros programados, pues que envíe alarmas locales al centro de monitoreo o remotas a los ingenieros a cargo de este tipo de operaciones. Remota a través de celular, a través de mensaje de texto, a través de una llamada o a través de correo electrónico, como ya cada operador lo considere. Además, todos estos sistemas deben de estar integrados con el sistema de RCI o redes contra incendio, no solo en la parte de monitoreo, sino en la parte de extinción. ¿Qué significa? Que si tenemos una alarma en el centro de datos, pues una alarma de humo en el centro de datos, que todos los sistemas de aire acondicionado pues deben de apagarse de manera automática. Sin embargo, teniendo un botón de aborto de esta señal de incendio, ¿qué significa? Que si la señal de incendio es falsa y no es real, pues que el operador pueda decir, no, venga, aire acondicionado no se apague porque es una señal falsa y siga enfriando, ¿cierto? Entonces se acostumbra a hacerlo de esta manera. ¿Por qué es importante no tener el aire acondicionado encendido en un centro de datos? Porque pues si tenemos fuego en el centro de datos, pues si estamos moviendo aire, lo que vamos es hacer avivar más la llama y además de eso también a que se propague de una manera más rápida. Entonces por eso se quiere que si hay llama, en ese momento los aire acondicionados se apaguen. Y también tenemos sistemas de extinción pasivos, como son los damper cortafuego y humo, que se utilizan en las zonas donde conductos pasan áreas de emisión crítica. Deben operar cuando se presente el fuego, cuando estemos confirmados que hay fuego, y lo que hacen ellos es, además de apagar los aire acondicionados, cierran el espacio, con el fin de que el fuego no se empiece a pasar entre cuartos. Entonces, como vimos anteriormente, tenemos cuarto de UPS A, cuarto de UPS B, redundante. Si tengo fuego en el A,
se encierra todo en el A y toda la carga se pasa para el B y yo podría seguir operando. Lo mismo pasa con las salas. Si tenemos fuego en la sala A, entonces la sala A se cierra y podemos seguir operando con la sala B. Esto es frente a toda la integración del aire acondicionado con las redes contra incendios, sean pasivas o sean activas. Ahorita vamos a hablar de un concepto free cooling. El concepto free cooling es buscar la forma de ahorrar energía y lograr enfriar los centros de datos de una manera libre, sin tener que consumir energía. Entonces, la manera pues más sencilla sería coger aire 100% exterior, inyectarlo al data center y este aire exterior enfriar el data center. Acá en la ciudad de Bogotá hay condiciones en la noche donde podría lograrse esto. Nosotros en la sabana de Bogotá tenemos temperatura en la noche hasta de 5 grados, o sea que nosotros con el aire exterior y solamente teniendo ventiladores para que lo renueven, podríamos enfriar los data centers. Sin embargo, en Colombia no somos muy amigos por lo menos los operadores de data center no son muy amigos de inyectar aire exterior por la contaminación del aire y demás. Entonces, no es muy común este tipo, pero este sería como un free cooling de manera directa. Pero tenemos free cooling también de manera indirecta. Este free cooling de manera indirecta hay de varios tipos. Aquí tenemos, por ejemplo, donde tenemos un intercambiador de calor, agua-aire en el exterior, el cual a través de un sistema de bombeo lleva agua, ya sea a un intercambiador agua refrigerante para que haga el proceso de enfriamiento normal de un circuito de refrigeración de expansión directa, o si las condiciones de aire exterior se dan y logramos enfriar el agua de una manera que el agua entre directamente a un serpentín de agua fría, poderlo hacer a través de estas válvulas. Entonces, estas válvulas o mandan agua para el intercambiador de calor, para el intercambiador de placas, agua refrigerante, para que enfríe el aire, para que enfríe a través del evaporador de refrigerante, o si las condiciones dan, estas válvulas mandan agua hacia el evaporador de agua fría y enfriamos de manera libre. O sea, ya no necesitamos prender los compresores para enfriar, sino que solo enfriamos usando energía para las bombas y para los ventiladores de condensación y evaporación. Esa es una manera. Otra manera puede ser esta. Esto lo conocí yo en Estados Unidos. Tuve la fortuna de ver un centro de datos muy grande de una de las principales compañías de este sector allá, donde lo que hacían era coger agua del río Hudson. El río Hudson es el río que pasa por Nueva York, y ellos estaban hacia el norte de Nueva York, o sea, entrando río, aguas arriba del río, por ahí unos 100 kilómetros, y allá en un pueblecito tenían ubicado un centro de datos gigantísimo en el cual cogían agua del río, la pasaban por un intercambiador y con ese intercambiador condensaban los chillers, y cuando las condiciones del río se daban, con el agua fría, las llevaban directamente a enfriar los servidores. Esto es una operación real que tuve la oportunidad de conocer, muy grande. O sea, era una operación de muchas megas de servidores. Creo que, si mal no me equivoco, podrían tener unos 20 generadores de 12 MVA cada uno. O sea, estamos hablando de 80 MVA en equipos IT. 80 MVA en equipos IT, acá en Colombia todavía no los tenemos. Aquí las operaciones más grandes que tenemos pueden ser entre 8 MVA, 6 MVA. Sin embargo, en Estados Unidos logré conocer un centro de datos que tenía generadores para más o menos unos 80 MVA. Entonces, es una operación muy grande, y lo enfriaban con esta metodología, con free cooling indirecto. Las tuberías que movían agua eran tuberías de diámetro 1 metro, 1,20 más o menos. ¿Alguna pregunta en el concepto de free cooling? ¿O continuamos con el último concepto que tengo para presentarles, que es el concepto de continuous cooling? Bueno, el concepto de continuous cooling lo que hace es generar un método o generar una metodología de enfriamiento similar a lo que hacen las UPS. Como les dije inicialmente, las UPS cuando pierden la energía, ellas tienen unos sistemas de baterías que respaldan la carga por unos minutos, ¿cierto? Entonces, acá en este sentido se puede lograr también algo similar, que voy a coger acá
para rayar un poco. Les voy a mostrar aquí. Vamos a rayar acá un poco. Y les enseño cómo funciona esto. Entonces, concepto de free cooling, ¿cierto? De continuous cooling, perdón. Entonces, en operación normal, aquí tenemos los chillers, los cuales están bombeando agua a través de estas bombas, llevando el agua a la carga que es que son estos servidores, ¿cierto? Entonces, el ciclo de enfriamiento es el siguiente. Las bombas cogen el agua, la llevan y la pasan por los chillers enfrían agua, los llevan a estos tanques de almacenamiento de agua. Estos tanques almacenan el agua, aquí el agua pasa y viene y se viene para acá, para la carga. Y entonces se enfría el data center. Esto sería una operación normal. La operación normal, bueno, y acá el agua caliente se devuelve para las bombas, ¿cierto? Para eso es todo este juego de tuberías, para que hagan eso. El circuito del agua es chillers, tanques, data center, bombas, y así se queda circulando en una operación normal. Sin embargo, en el momento que perdemos los chillers porque no hay energía para soportar los chillers o porque por cualquier situación, el ciclo de enfriamiento es el siguiente. Cogemos el agua que tenemos almacenada en los tanques, tenemos agua fría almacenada en los tanques, la traemos para el data center, enfriamos el data center y el agua caliente se devuelve para las bombas. Y de las bombas se devuelve y viene para los tanques. En este caso y en este proyecto teníamos 4 tanques de 32 metros cúbicos cada uno. Con cada tanque lográbamos tener 15 minutos de enfriamiento para una sala de 600 kilovatios más o menos. Esto es un proyecto real realizado en la ciudad de Bogotá, donde se lograba tener estas condiciones. Y fue un proyecto pues, de éxito que se instaló en algún momento. Entonces, está el concepto que llamamos continuous cooling. Esto lo que hace es un paralelo de las UPS, pero en sistemas de enfriamiento. Bueno, y creo que pasemos, ya se está acabando el tiempo. ¿Quién entrega todos esos estándares que les hablaba anteriormente? Entonces los entrega ASRAE, es la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción y Refrigeración, los cuales lo entrega en el comité 9.9, que se dedica a recopilar todos los estándares que tenemos o todas las buenas prácticas a nivel global. Hay una mesa de expertos donde se reúnen ingenieros del gremio del aire acondicionado y la ventilación en centros de datos y escriben estos estándares. Tenemos la fortuna de un miembro del capítulo Colombia, el ingeniero Gerardo Alfonso, hace parte de este comité. O sea, este señor que está acá en Colombia se sienta con estos señores en Estados Unidos y revisan y sacan las buenas prácticas y sacan todos estos libros, que son los libros que nos apoyan a nosotros a realizar todos los diseños y a tener unos sistemas de aire acondicionado y ventilación muy adecuados para los centros de datos. Y los libros que tienen son básicamente estos que tenemos en pantalla. Estos son los libros que sacan donde están todos los estándares que nos permiten pues tener las mejores prácticas en sistemas de enfriamiento. Y finalmente, ¿qué otros espacios de aire acondicionado debemos tener en cuenta en los centros de datos? Los cuartos de comunicación, salas de UPS, cuartos de baterías, cuartos de transformadores y cuartos eléctricos. Son cuartos que si bien no alojan servidores, sí proveen energía o proveen algún facility para que los servidores puedan operar. Y finalmente el ejemplo práctico que tenía, pues creo que ya no nos da tiempo para presentarlo, pero de acuerdo a la experiencia que tenemos y a las buenas prácticas, cuando se vaya a hacer un diseño de un sistema de aire acondicionado de ventilación, un sistema de aire acondicionado para centros de datos, se deben de hacer unas memorias de cálculo muy bien hechas. Recomendamos hacer modelamiento 3D para que se haga una planificación muy detallada de todo, después tener unos planos 2D y asimismo unas especificaciones técnicas para que el cliente pueda salir y licitar su sistema de aire acondicionado pues con diferentes proveedores. Teníamos un ejemplo para mostrarles de un área blanca de un MBA, pero bueno, creo que ya no tenemos el tiempo el día de hoy, que lo dejamos para la próxima reunión. Y bueno,
Finalmente, muchas gracias por su tiempo, gracias por haber permanecido y habernos acompañado en esta presentación. Nuevamente le agradezco a ASRA de Colombia por invitarme, en especial al capítulo de la Santo Tomás, de la Student Branch de la Santo Tomás. Muchas gracias por esta invitación, me parece una iniciativa muy interesante, la cual genera valor al mercado colombiano. También le doy las gracias a CAIRE, a la Universidad Santo Tomás, en cabeza de Dionisio y todos los muchachos y todos los compañeros de la universidad que hacen parte también del capítulo. Muchas gracias por esta invitación. Y acá, desde Solutions Machine, estamos disponibles siempre para apoyarlos en lo que requieran en estos temas de transferencia de conocimiento y de tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero, por acompañarnos el día de hoy y por darnos un poco de su conocimiento. Le damos gracias a todas las personas que asistieron y esperamos volverlos a encontrar en otra charla más de ASRA. Muchas gracias. Mil gracias de verdad a Julián por dedicarnos esta tarde. Gracias por todo el conocimiento. Creo que ha sido una charla muy enriquecedora. No sé si hayan algunas preguntas así cortas para poderla realizar, aunque a lo largo de la charla se han hecho algunas preguntas. No sé si haya alguna pregunta adicional. Si no, mil gracias a todos y nos veremos la próxima semana en Charlas de ASRE. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí, adelante, Marlon. Yo quería preguntar cuando mostraste las tablas de las condiciones de aire que se manejaban para, como tal, para, se me olvidó el nombre, Sí, bueno, como tal, para los cubículos, la densidad, ¿cómo se maneja, cómo manipulan la densidad? Porque me imagino que para que haya mayor transferencia y obviamente para que baje mejor la temperatura, pues de alguna manera tendrán que aumentar la densidad para que haya mejor intercambio de energía. no, la verdad que las buenas prácticas al respecto no nos hablan nada de la densidad del aire, ¿cierto? La densidad del aire está muy sujeta a la temperatura y los cálculos básicamente lo que hacen es tener esa referencia de densidad de aire de acuerdo a la temperatura y de acuerdo a la presión atmosférica. Sin embargo, desde el sistema de enfriamiento como tal, no hacemos nada para cambiar esa densidad, o sea, contamos con la densidad que tenemos. ¿En qué se ve reflejado eso? Marlon, no sé si te acuerdas del concepto de capacidad neta sensible, ¿cierto? Sí, Ese señor. concepto, ese concepto vamos a buscarlo acá. Ese concepto de capacidad neta sensible lo determina la altura sobre el nivel del mar, como pueden ver aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un aire acondicionado a 0 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, mira este aire, este que tenemos acá en pantalla, lo estás viendo, ¿cierto? Este equipo tiene una capacidad nominal de 81 kilovatios de enfriamiento, pero a 2.600 metros él disminuye la capacidad y baja del 81 a 66 kilovatios netos sensibles. Como puede ver, acá hay una pérdida de enfriamiento, de capacidad de enfriamiento entre coger ese mismo aire acondicionado y no instalarlo a nivel del mar, sino a la ciudad de Bogotá, por ejemplo. ¿Qué pasó ahí? La densidad del aire cambió. Entonces, esa densidad solo la tenemos en cuenta desde el punto de vista del desempeño del aire acondicionado. Pero ASRAE no especifica nada al respecto, ¿cierto? Ya cada fabricante el reto y la meta que tiene es fabricar equipos que sean mucho más competitivos en este tema de capacidad neta sensible frente a la capacidad nominal. No sé, Marlos, si respondí tu inquietud. Listo, ingeniero, ya me queda más claro, gracias. Pero la densidad no la cambiamos, a la densidad contamos con la densidad que tenemos en cada ciudad y ya buscamos equipos que operen en las condiciones que queremos de acuerdo a esa densidad disponible. Y ASRAE no estoy enterado, no sé si de pronto hay alguna parte donde especifica algo de esas densidades, pero él no habla nada de las densidades, lo que sí habla es de la capacidad neta sensible que tenemos que tener para los equipos. ¿Alguna otra pregunta adicional a la de Marlon?
Veo que no hay más preguntas. Bueno, nuevamente muchas gracias y ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. A usted, ingeniero, muchísimas gracias y de nuevo muchas gracias a todos por conectarse y a usted por la charla. Ok, no, con todo el gusto. Espero verlos pronto y que me vuelvan a invitar.